La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, capítulo número 263 que vamos a dedicar a un tema tan técnico como apasionante. Ya os conté hace alguna semanita que estuve en Polonia visitando la sede central en Europa de Southern Spars, que es el mejor fabricante de palos para barcos de regata del mundo, ¿no? Southern Spars forma parte de uno de los conglomerados más importantes del mundo de la vela, de North Technology Group, que tiene, aparte de Southern Spars, tiene a Hall Spars, que es otra firma de mucho prestigio de la construcción de palos, tiene a Future Fibers y Rig Pro, que son los mejores fabricantes de jarcias del mundo, y tiene también a las tres principales velerías del mundo, como son North Sails, en primer lugar, Doyle y Quantum. Al final son más de 2.500 empleados y 100 centros de producción alrededor del mundo. Y tuvimos la fortuna de recibir la invitación para visitar de primera mano esta sede principal de Southern Spars en Europa, que está en el centro de Polonia, al ladito de una localidad que se llama Basanovice. La verdad es que tiene narices, ¿no? Como allí, perdido en los bosques del centro de Europa, se construyen los mejores barcos del planeta, pero todo tiene su sentido, ¿no? Al final es un tema de logística. Está prácticamente equidistante el punto donde se encuentra la fábrica de todos los grandes mares que rodean Europa, del mar Báltico, el norte, el Adriático, el Mediterráneo. Entonces, al final, logísticamente es un gran sitio, porque la otra gran base de producción de Southern Spars está en Nueva Zelanda. Y ahora, hacer los palos allá y traerlos para aquí solo en transporte ya sería una locura, con lo que, bueno, gracias a ello tuvimos la suerte de poder visitar las instalaciones en persona. Y de todo lo que vimos, que fue muchísimo, uno de los aspectos que más me fascinó, y es del que vamos a hablar hoy con detalle en este role, es un sistema llamado DynaRig, que está revolucionando la configuración de las velas en los grandes veleros del planeta. Todos habéis visto lo que es un DynaRig, todos los que navegáis, porque es el sistema que tienen dos de los veleros más espectaculares que vemos navegar todos los veranos por aguas del Mediterráneo, como son el Halcón Maltés y el Black Pearl. El Halcón Maltés, que tiene 88 metros, el Black Pearl, que tiene 106 metros de eslora, y este peculiar sistema de velas gigantescas que recuerdan un poco, ¿no?, a las velas cuadras con las que navegaban las primeras carabelas, son exactamente el origen del DynaRig, que hoy en día se ha convertido ya en un sistema que puede revolucionar el mundo de las velas para este tipo de veleros grandes, ¿no? Además, como no, tenemos a una española, a una profesional española que está trabajando directamente y de primera mano con este sistema, con el DynaRig, a través de North Windships, que es la división de North Technology Group que se encarga precisamente de desarrollar todo el sistema del DynaRig. Y hemos tenido una charla con ella que la verdad es que es fascinante, ¿no?, para entender por qué este revolucionario método se va a convertir en una de las grandes referencias del futuro en este tipo de velas, ¿no? Por lo tanto, enseguida escuchamos la conversación que tuvimos con Martina Reche Vilanova. Y antes de escuchar a Martina, vamos a hacer un repaso por lo que ha sido la actualidad de la vela en la última semana. La principal noticia, la nueva victoria de los gallos del equipo español de SailGP en una cita del circuito. Ha sido en Halifax, con una actuación impresionante, con unas salidas de manual de Diego Botín. El otro día veía un reel de ahora SailGP, lo veo poco porque como está escondido en Movistar en un canal que nadie tiene, pero al final nos conformamos un poco con ver los highlights estos. Y el salidón que le voy a hacer a este hombre en una de las regatas de Halifax la semana pasada fue impresionante. Pues bien, después de este gran triunfo ya están segundos en la general del circuito, empatados con Gran Bretaña, mientras que el líder sigue siendo Australia.
Y esta semana que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Valencia la presentación del Trofeo de la Reina, la primera gran regata de la temporada que va a tener lugar la semana que viene en Aguas de Valencia, y además, como no, y como todos los años, vamos a hacer el role desde allí. Por lo tanto, muchísimas ganas de ver la acción en el agua en una regata valenciana que sigue creciendo, está ya casi con 120 barcos. Y un poquito más al norte, en aguas del Port de Sitges, que va a tener lugar una nueva edición de la Sitges Vela Clásica. Ya hablábamos con Darío Datri la semana pasada, que ha arrancado además de forma espectacular esa temporada del circuito de clásicos, y el próximo fin de semana tenemos la acción del 2 al 5 de julio en aguas de Port de Sitges. Y muy cerquita en Barcelona, la Fundación Barcelona Capital Náutica, que ha organizado una iniciativa que nos parece maravillosa. Y es que, vinculando la vela con la salida del Tour de Francia, que ya sabéis que este año va a tener lugar desde Barcelona, han organizado un encuentro náutico para los días 4 y 5 de julio. El día 4 en Barcelona y el día 5 en el Garraf se va a intentar juntar la mayor flota posible, haciéndolo coincidir con esta salida del Tour de Francia. Por lo tanto, seguro que nos van a llegar fotos espectaculares. Y en Bayona, nuestros queridos amigos del Monterreal Club de Yates, que presentaron una nueva edición de la ruta náutica Rías Baixas, que va a reunir a 40 embarcaciones, peregrinando también hasta Santiago, ¿no? De forma un poco similar a lo que os contábamos con el Camino a Vela de la semana pasada, en una travesía que va a tener lugar entre el 29 de junio y el 4 de julio. Y Aina Bauzá, que al cierre de este podcast estaba a punto de completar la vuelta a Irlanda, la Round the Island Race, con el Class 40 Map y en una de las dos únicas tripulaciones exclusivamente femeninas. La verdad es que Aina, que sigue acumulando millas por la popa. Y el fin de semana pasado también que tuvimos una nueva edición de la regata Menorca-San Joan, con victoria del Yellow Rose en la regata de altura en tiempo compensado y del Caixa III en la regata Puerto de Mahón. En tiempo real el ganador fue el Enigma. Y en aguas de Puerto Cherry, el Severin de Gonzalo Botín, que se llevó el título en la Copa de España JCH de la Semana Clásica de Puerto Cherry. El Jaque Mate fue el segundo y el Gypsy tercero. Y también tenemos resultados del desafío El Role, del juego virtual en el que estamos embarcados desde el principio de la temporada de este mes de junio. Hemos tenido en este desafío El Role 44 participantes con 10 ganadores diferentes. El único que se ha llevado 2 victorias ha sido el Pájaro Cybersea, y el podio de este mes de junio que ha estado conformado por, en tercera posición, el Alinghi 7 Cybersea, segundo el Francam El Role y primera posición y campeón de junio el Cybersea Staff. Enhorabuena a todos ellos, y toda la información por si queréis apuntaros a este apasionante juego virtual del Role en la web de Cybersea. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 263 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta Bitácora del Role, como os decía en la introducción, os quiero contar un caso, la verdad es que de los más chulos con los que me he topado últimamente. Ya sabéis que hace un par de semanitas, más o menos, estaba yo en Polonia visitando una de las instalaciones más espectaculares que he visto en los últimos años, porque se trata de la sede principal que tiene Southern Spars aquí en Europa. Es decir, donde se fabrican algunos de los mástiles más pioneros en lo que a la navegación a vela se refiere. Y antes de empezar a contaros bien todo lo que vimos por allí, por poneros un poco en contexto, Southern Spars pertenece a North Technology Group, que es uno de los grandes actores del sector de la vela a nivel mundial, porque es un grupo empresarial que es propiedad del fondo Oakley Capital de Peter Dubens, otro de los hombres de referencia en nuestro sector desde hace muchísimos años, que entre otras cosas también es el patrocinador del equipo de Ben Aisley de Copa América. O sea que está metido en la vela. Bueno, vosotros seguro que lo conocéis porque algo suyo habéis comprado a lo largo de vuestra vida, seguro. Entonces, North Technology Group tiene una serie de marcas integradas dentro de la empresa, son más de 2.500 empleados, y entre ellas, el caso que nos ocupa hoy es la división que se encarga de fabricar todos los palos y las jarcias para los veleros de competición. Para construir los palos tienen dos marcas principales, que son Southern Spars y Hall Spars, y para las jarcias tienen a una empresa que conocéis bien todos los oyentes de este role, como es Future Fibers, en la que estuvimos en sus instalaciones
instalaciones de Valencia hace un par de meses también. Y RigPro, entre Future Fibers y RigPro se encargan también de fabricar todas las jarcias. Además, y de forma paralela, aparte de North Sails para fabricar las velas, tienen en propiedad también Doyle y Quantum, las otras dos grandes firmas del sector. Pues bien, una vez puesto el contexto de dónde nos fuimos, una de las innovaciones que nos enseñaron y que más perplejo me dejaron se llama Dynarig escrito. Ahora a lo mejor os suena un poco lejano, pero seguro que todos vosotros habéis alucinado con un velero que navega con este sistema y que hemos visto por aguas españolas muchísimas veces, como es el Halcón Maltés. También el Black Pearl, dos de los grandes veleros que vemos aquí todos los veranos y que cuando los vemos navegando decimos, madre de Dios, pues el sistema de velas que llevan en ambos casos es el Dynarig. Y este sistema se ha ido desarrollando hasta tal punto que puede ser pieza clave en el desarrollo de muchísimos de los veleros de gran eslora que se van a construir en los próximos años. Y cómo no, tenemos un español, una española, en este caso, ya sabéis lo pesado que soy con la presencia española que tenemos en prácticamente todos los proyectos de vela de alto nivel, pues en este caso también tenemos a una española integrada en el desarrollo de este Dynarig y es la invitada de este role de hoy para intentar explicarnos de la mejor manera posible cómo funciona esta innovación. Martina Reche Vilanova, muy buena, ¿cómo estás? Hola Nacho, muy bien. Bueno, ¿he explicado más o menos bien el contexto o corrígeme, por favor, si hay algo que matizar? No, perfecto. Muy buena introducción. Muy bien, pues cuéntame un poquito, ¿cuál es tu rol dentro de North Wind Ships, ¿no? Que es un poco la parte de North Technology Group que está desarrollando todo este sistema. Y pues mira, yo soy Technical Manager en Northwind Ships, que trabajamos codo con el equipo de Southern Spars, desarrollando y acercando el Dynarig al mundo de los superyates, básicamente. Qué bien. Oye, y antes de entrar en harina, ¿cómo has llegado aquí? Cuéntame un poquito cuál ha sido tu trayectoria. Bueno, mira, o sea, yo soy del Pirineo catalán, o sea, no tengo el típico background de persona de costa o de mar, pero desde pequeñita soy una fanática del mar y de la vela y de navegar. Y nada, cuando vino la decisión de decir, vale, ¿qué quiero hacer de mayor o a qué me quiero dedicar? Pues supe que quería ser arquitecta naval y ya de ahí pues hice toda mi carrera universitaria en arquitectura naval y de ahí entré a trabajar en el grupo North. Estuve 3 años primero en North Sails en Dinamarca, en Copenhague, y ahí desarrollando un poco, estaba en todo en la parte de performance, donde desarrollé un sistema informático para optimizar específicamente Dynarigs y su performance en los barcos, y de ahí ya salté a mi rol actual de Technical Manager en Northwind Ships. ¿Y dónde estás ubicada físicamente? Ahora estoy en Cataluña, he vuelto, he estado 8 años en Dinamarca y hace pocos meses he vuelto al sur, o sea que súper contenta de volver a estar a casa y bueno, trabajo desde aquí, o sea, continúo en la misma dirección pero desde España, que es un lujo poder hacer lo que me encanta y estando en casa después de tantos años fuera. Qué bien, qué lujazo. Oye, ¿dónde estudiaste la carrera? Estudié en la Universitat Politécnica de Cataluña el bachelor que se dice, es la carrera, y después ya me fui a hacer el máster y el doctorado, o sea, tengo un doctorado también en ingeniería naval y estas dos cosas las hice en Escandinavia, o sea, entre Suecia y Dinamarca. Oye, pues vamos al lío. Cuéntame un poco qué es el Dynarig, en qué consiste y por qué está demostrando ser, jolín, uno de los grandes claves para el futuro de la navegación a vela. Y bueno, el Dynarig, si nos remontamos un poco de dónde sale, o sea, era un ingeniero alemán que en los años 60, que se llamaba William Prols, inventó el Dynarig, que era nada más y nada menos que reinventar el sistema de vela cuadra. Era la época de la crisis del combustible, donde los precios del fuel, que decimos, eran muy altos, y él reinventó, para decirlo así, un sistema de vela cuadra, pero moderno, para los buques mercantes, con el objetivo de
reducir consumo de combustible y así, bueno, que los buques mercantes estuviesen más, o sea, sea más, Más eficiente. menos coste en la operación, para decirlo de alguna manera. Y él lo que buscaba era decir, vale, pues voy a reinventar, rediseñar un sistema de vela cuadra, pero con objetivos de diseño muy claros. El primero era que se pudiese operar con la mínima tripulación necesaria. O sea, Vale. tenía que ser un sistema de fácil operación. Y ese fue básicamente el objetivo y lo que consiguió, que era una vela con un solo mástil o un palo, donde el palo rota y es la manera como trimas la vela, para decirlo de alguna manera. O sea, Sí. no tienes la jarcia típica de cualquier tipo de vela convencional, para decirlo de alguna manera, donde Claro, ni tienes todos los escotas ni sostenes. nada, ¿no? Exacto, tienes la cubierta libre, para decirlo de alguna manera, solo con el mástil que la atraviesa y todo el tema de trimado y todo es con winches en los yards, o sea, como los palos horizontales, para decirlo de alguna manera, que lleva el palo general, o sea, Sí. sería como el estilo de vela cuadra que nos imaginamos, pero Sí, sí, como la Pinta, moderno. la Niña y la Santa María, vamos, la gente con esa Exacto, imagen exacto. así. Exacto, como con nuestra historia de barcos, de buques, Sí. pues lo mismo, pero completamente de la trimas rotando el mástil, es decir, Sí. solo tienes un punto que toca lo que sería el sistema de vela con la cubierta, que sería donde atraviesa el mástil hasta la quilla, que es este punto, y esto es lo que rota sobre sí mismo y trimas la vela en esas funciones. Tenemos 5 paneles independientes de velas, o sea, lo que generamos son todo el sistema bélico, lo dividimos en 5 paneles pequeños de velas, que son Vale. velas o sea, rectangulares, y lo que las ventajas sería que puedes hacer riz, o sea, puedes rizar muy fácilmente, porque puedes jugar con los 5 paneles, lo tengo 3 izados y 2 pues dentro, y lo que también tenemos es que todas las velas se guardan dentro del mástil mismo. O sea que Ah, qué cuando no bueno. estamos operando, que esto es un punto muy positivo, las velas están protegidas contra la luz del sol y todo lo que sería pues las olas, el agua del mar. O sea que lo que tenemos son velas mucho más pequeñas por la superficie total del sistema, porque están divididos en 5 paneles. Controlamos mucho mejor también las cargas, porque las dividimos entre 5, y Claro. también tenemos unas velas mucho más protegidas, que lo que hace que cuando no están operando están súper protegidas dentro del mástil y eso alarga la vida de la vela. ¿Son iguales las 5? Imagino que no, ¿no? No, tenemos 3 iguales y las otras 2 no, porque, bueno, hay 3 paneles que son iguales, o sea, los 3 más bajos, y los de la punta, como la vela, bueno, el Dynarig tiene como una forma, no es completamente un rectángulo, hace como un taper hacia arriba es Sí. más pequeña, pues los paneles de arriba sí que son un poquito más pequeños. Sí, el otro día, uno de los datos que me daban en la visita allí a Polonia es que, claro, con todo esto que tú has contado de poder jugar con la diferente configuración de las 5 velas, hay hasta 158 configuraciones bélicas diferentes, con las que puedes ir probando ahí hasta encontrar en cada rumbo, condición y fuerza de viento digamos, el trimado ideal. Exacto, exacto. Te da o sea, un marco de posibilidades muy grandes porque puedes jugar con todos los distintos paneles de velas. Oye, y el primer gran caso, ¿no? Que lo decía en la introducción, en la que yo personalmente la primera vez que lo vi navegar, que creo que fue en Ibiza hace unos veranos, fue el Halcón Maltés, ¿no? Este espectacular velero de 88 metros de eslora que creo que se hizo en 2005. Este fue, digamos que traído a la modernidad, el concepto creado por el alemán que nos comentabas antes, el primer gran caso de éxito, ¿no? Del Dyna-Rig. Sí, 100%. O sea, el halcón maltés para mí es mi superiate favorito, es Así. espectacular, como decías, me encanta. Y básicamente, bueno, fue Tom Perkins que en 2001 quería desarrollar su superiate de 88 metros de eslora Casi y nada. quería ya casi nada, y quería básicamente un sistema innovador de sistema bélico que se pudiese operar con el mínimo número de tripulación a bordo. Y
básicamente fue Dijkstra Naval Architects en Holanda, Sí. donde le propusieron el hecho de, vale, pues vamos, hay este concepto de los años 60 de Prols, lo podemos hacer realidad y es como nace el halcón maltés. Qué Y bien. después del halcón maltés, que es para nosotros es como el barco insignia, ¿no? De donde se demuestra el Dynaric, porque es el primer barco con Dynaric. Porque todo lo que había hecho el ingeniero alemán en los años 60 fueron prototipos y maquetas, pero nunca vio la luz Claro. el sistema hasta 2005 que nace el halcón maltés. Ujú. ¿Cuánta gente es necesaria para trimar esta vela, para tripular el barco con un aparejo de este tipo? Y eso es o sea, lo puedes operar todo con solo una persona. Joder. Que es la burrada o sea, como la cosa más impresionante de los Dynarics. O sea, estamos hablando del halcón maltés que tiene 3 unidades, o sea, 3 Dynarics a bordo, Sí. con una superficie bélica sobre unos 3.000 metros cuadrados, sobre unos 1.000 por más o menos, por unidad, o sea, unos 3.000 metros cuadrados de superficie bélica. Y estamos hablando que todo se trima desde un panel de control, unos botoncitos en el puente. O sea que una sola persona puede operar las 3 unidades de velas de Dynarics, porque al final es lo que comentaba antes, ¿no? ¿Cómo trimas estas velas? Básicamente rotando el mástil, o sea, son 3 puntos, ¿no? 3 mástiles que rotan y después tú puedes jugar con los distintos paneles de velas, pero puedes jugar en el sentido de los puedes izar o no. Pero básicamente el trimado en sí es muy simple y se hace con los botoncitos. O sea, le das un poco más de trim, un poco de menos y con las 3 unidades a la vez, básicamente. Yo me acuerdo tener la primera sensación cuando lo vi, que digo, hombre, este barco, un poco por el recuerdo de las carabelas, ¿no? Que comentábamos antes. Sí. Este barco de popas y contraveses irá bien, pero no sé yo cómo ceñirá. ¿Cuál es la respuesta a eso, Martina? Sí, eso es lo que siempre decimos, o sea, de ceñida en sí, obviamente un sistema de velas más convencional, o sea, irá mejor porque al final puedes adaptar más el twist, el camber, puedes adaptar más lo que es la geometría de la vela que tienes, ¿no? En el caso de Dynaric tenemos, claro, los yards, o sea, la Dynaric tiene un camber sobre unos 12 grados fijo, ¿no? O sea, básicamente lo que tenemos son unos paneles que tú no puedes ajustar mucho la geometría de estos paneles, son fijos, ¿vale? Vale. Después, claro, obviamente esto en ceñida implica que no operas tan bien como los otros, pero en el resto de condiciones sí que operas mucho mejor, a no ser que después pongas un SPI o un Genaker, que después ya estamos hablando de distinta operación, pero sí que lo que diríamos es que en tema de performance, en ceñida no funciona tan bien. Sí que es verdad que hemos visto casos tanto en halcón maltés como en Black Pearl, donde juegan con los distintos palos, o sea, ponen, por ejemplo, izan las velas del primer palo, el del medio está completamente, o sea, no operativo, y Vale. después el de popa también está todo izado y también juegan con la interacción entre los mástiles o las unidades, que esto también te juega a favor en el hecho de la ceñida. Claro. Pero bueno, la única desventaja, para decirlo así, es que estás como más bloqueado en el hecho de poder cambiar la geometría o adaptar más las velas de la Dynaric. Está claro. El otro día buscando datos curiosos, preparando la entrevista sobre el halcón maltés, hay 2 que me encantan. Uno, fue un proyecto de 100 millones de euros, que se dice pronto, y hoy en día está disponible para charter. O sea que si alguien tiene $500,000 de pavos suelto por ahí, se lo puede alquilar una semanita para chartear. Ahora es propiedad de Luca Robati, que es un italiano también potentado, que es el que lo tiene realmente, pero está disponible, o sea que ya sabéis. Y bueno, el éxito del halcón maltés, creo que me lo ibas a contar antes, pero nos hemos liado a hablar de otra cosa, es que no se quedó ahí, ¿no? Y hay otro gran supervelero de este tipo que también tiene la misma configuración y que está también navegando por nuestras aguas hoy en día, como es el Black Pearl, ¿no, Martina? Sí, exacto. O sea, el Black Pearl sería la segunda evidencia de Dynarics, para decirlo, el segundo proyecto que se hizo, que fue en 2016. Es un superyate de 106 metros de eslora con 3 Dynarics también. Y también supongo que es
muchos de nuestros oyentes lo habrán visto, es el que tiene las Dynarigs en color negro, es todo el superyate negro, espectacular. Y básicamente la gran diferencia con el halcón maltés fue que el Black Pearl ya se diseñó para ser súper eficiente y buscar el cero emisiones de decir, vale, o sea, navegar mucho gracias a las Dynarig, pero tiene todo un sistema también de propulsión eléctrica y todos los factores que se quería que este barco fuese muy sostenible en ese aspecto. Encontré también algún datito suyo. El presupuesto fue el doble, 200 millones de euros fue lo que costó su construcción. El armador es Oleg Burlakov. Y por lo que me decías de la eficiencia, Martina, nos pasaron unos datos también muy interesantes allí en Polonia sobre las pruebas que habían hecho o las mediciones que habían hecho con un cruce del Atlántico del Black Pearl, 3.650 millas en total. Dicen que ahorró 82 toneladas de gasolina o de fuel gracias a usar este tipo de generación de energía. Es que es brutal, ¿eh? Sí, es una pasada. Y esto es básicamente lo que aspiramos. Para mí, yo obviamente soy una fan del Dynarig, se me nota, pero obviamente lo que veo del Dynarig, una de las ventajas, al menos para mí, más importantes, es que básicamente es tan fácil de utilizar porque es botoncito, o sea, es tan fácil de operar con la mínima gente disponible a bordo, que básicamente la consecuencia es que se utilizan un montón las velas. O sea, en estos barcos estamos hablando de que, por ejemplo, el Black Pearl, nos decían sus capitanes, bueno, el capitán, la tripulación, que normalmente operan más del 80% del tiempo a vela, que esto es una burrada con cualquier velero. De sus dimensiones, además. Después han hecho muchos, o sea, han cruzado el Atlántico muchas veces y varias veces todo a velas, 100% a vela, que esto también es impresionante, ¿no? Y en esos trayectos es lo que hablamos de cruzar el Atlántico, que se han ahorrado son unas 82 toneladas, fue en el Black Pearl, que eso equivale a unas 260 toneladas de emisiones. O sea que esto lo podemos relacionar también con dos cosas importantes, o sea, hacer un sistema como es el Dynarig, que sea tan fácil de utilizar, lo que nos da es mucho más tiempo a vela, porque sacamos las velas más a menudo, las utilizamos más, y lo que genera también es unos ahorros brutales de combustible, que es a nivel económico, es una pasada, aunque en superyates no puede ser tan relevante, o sea, a lo mejor no es tan relevante, pero ostras, a nivel económico es impresionante también, y también a nivel de sostenible de emisiones, pues vemos una reducción también significativa en el hecho del mundo de superyates, donde no hay un impacto tan grande, pues si podemos utilizar más la energía verde, que es el viento, que es una energía brutal que está en el mar, que se ha utilizado durante milenios, pues ¿por qué no? ¿No? Oye, y con estos dos grandísimos ejemplos ya conocidos, ¿no?, por toda la gente que navega por nuestras aguas, como son el halcón maltés y el Black Pearl, ahora, ¿en qué estáis metidos? ¿Nos puedes contar algo sobre alguno de los proyectos que tengáis entre manos, Martina? Sí, si os puedo contar algunas cositas, no todo, pero Bueno. algunas cosas sí. Danos alimento, danos alimento. Pues mira, justo hemos acabado de construir las Dynarig más grandes jamás construidas, que son para un superyate de más de 120 metros de eslora. Tendrá este superyate una superficie bélica total con dos Dynarigs de 3.500 metros cuadrados. O sea, es una barbaridad. Esto sería como las Dynarigs más grandes, y después también estamos trabajando en un catamarán de 58 metros de eslora, que será para aventuras y como un poco así como pasajeros también, un mix entre un superyate y de pasajeros. Sí. Y después también tenemos otro proyecto que también es muy interesante, que se va un poco del mundillo de superyate, que es, viendo el éxito que hemos tenido en el mundo de superyates, también han aparecido proyectos del sector de barcos comerciales, que es un poco el inicio del Dynarig en sí, que era para ser una manera de reducir combustible y emisiones para barcos comerciales. Pues nuestro primer proyecto de la versión Dynarig comercial es con el barco oceanográfico de Greenpeace, que son 75 metros de eslora, que tendrá dos Dynarigs. Qué bien. Y al final, todos estos proyectos, bueno, y para el tema de portacontenedores, petroleros y animaladas de estas, ¿tú lo ves viable también en un futuro a corto o medio plazo?
Sí, 100%. De hecho, nos estamos dedicando mucho a este tema también porque, bueno, la industria marítima tiene que reducir emisiones, o sea, nos encontramos un poco en un punto similar, pero ahora distinto de cuando se inventó el Dyna-Rig en los 60. O sea, tenemos ahora, obviamente, por toda la crisis del Golfo Pérsico y todo lo del estrecho, de que los combustibles han subido de precio, pero también hay todo el tema de reducir emisiones porque los buques están obligados a reducir emisiones por un tema de regulación internacional. Ya. Después lo que vemos es que los buques estos tienen que reducir emisiones y un sistema súper bueno, que lo vemos en superyates también, que es un sistema súper que reduce un montón, lo hablábamos antes con el Black Pearl, ¿no? A cruzar el Atlántico solo a vela, reduciendo 82 toneladas de combustible, pues lo que estamos haciendo es esta tecnología que tenemos ya en los superyates, pues llevarla al mundo comercial a través de nuestra Dyna-Rig comercial, que es bastante distinta a la de superyates, pero sería como el mismo principio, ¿no? Claro, Jorín, ojalá lo veamos, porque la verdad es que el avance puede ser maravilloso. Ojalá en poco tiempo veamos a flota comercial y de superyates con un montón de Dyna-Rig, sería brutal. Di que sí. Oye, otros dos datitos que me contaban cuando estuvimos ahí en Polonia. Uno, que los materiales de la vela son de Dacron. O sea, ahí ya no llegamos ni al 3DL ni al 3DI, que no es necesario, ¿no? Que ya no es necesario tener velas con materiales tan modernos para que sea eficiente. Sí, exacto. Esto es una de las ventajas del Dyna-Rig también, que lo que tenemos al ser paneles mucho más pequeños, o sea, tú al final en conjunto tienes una superficie bélica enorme, pero obviamente la divides en 5 paneles. Lo que tenemos es que obviamente las cargas en cada panel o cada vela son mucho menores que si fuese una superficie única, y lo que podemos hacer es las podemos producir en Dacron, que obviamente es mucho más barato, para decirlo de alguna manera. Sí, o sea, vemos una reducción del coste también significativa, ¿no? Que esto obviamente funciona en el Dyna-Rig porque, como he dicho, son paneles más pequeños y va bien, y obviamente si hiciésemos la misma vela completamente una sola pieza, obviamente no sería un material que podríamos utilizar, tendríamos que ir por otro tipo de velas para tener la misma performance, básicamente. Y luego otro datito que me decían es que también tiene un piloto automático de trimado. O sea, tú incluso puedes, midiendo bien todas las polares del barco, etcétera, que las velas se trimen automáticamente con un piloto. Sí, exacto. Esto es lo que estamos trabajando más a día de hoy. Ah, O sea, sí. actualmente, bueno, sí, porque todo tenemos, o sea, dentro de cuando se construyen las Dyna-Rig, dentro del compost, la mayoría son, bueno, son de fibra de carbono, y dentro ya cuando las producimos hay una tecnología que se llama Fiber Optics, que básicamente son como un cableado que lo que mide son las cargas dentro del palo, ¿no? Las cargas que tiene la estructura. Y con esto también podemos saber, pues, las fuerzas que hacen las velas, a qué porcentaje de la fuerza general que te está, o el empuje que te está dando esa vela en todo momento, ¿no? Es un monitoreo activo. Y eso también se ve en puente, en ese panel de control que hablaba antes de los botoncitos que puedes trimar tú solo, pues también tienes un monitoreo constante de lo que está haciendo el sistema, ¿no? Y lo que estamos trabajando ahora mucho es en hacer este piloto automático y dar más nivel de autonomía al Dyna-Rig para que en un futuro pueda operar completamente por sí sola. Que si tú quieres trimarla, pues puedes hacerlo, pero que si estás haciendo o sea, estás cruzando el Atlántico o bueno, ese día no te apetece trimar las velas, pues que también puedas poner como el piloto automático y que ellas mismas se regulen, que se pongan en el trim óptimo, que depende de lo que tú quieras, ¿no? O sea, si tú dices, vale, pues quiero ir al máximo rápido posible, pues que el piloto automático se ajuste para conseguir eso. Si tú dices, no, pues me interesa mucho pues que tener mucho confort, ¿no? Que no se incline mucho el barco, que no haya mucho hill o ciertas características que tú quieras, Es pues hora de comer, eso es lo que no escore mucho, ¿no? O sea, exacto, que no os cobre mucho, que no me interesa. Pues después que el piloto automático también se regule en esta función. Y esto también lo que vemos es que nos da un súper valor añadido en el tema de superyates, pero obviamente también en todo el tema comercial que también hablábamos antes, ¿no? Pues de tener sistemas completamente autónomos donde la tripulación no tenga que hacer mucho, ¿no?
Oye, la última, también tuve la oportunidad de probar, y además me encantó la experiencia, un simulador que habéis desarrollado también con una empresa que viene del mundo de los videojuegos, pero que te permite, la sensación es bastante realista, un poco simular en tierra, ¿no? Cómo funciona todo el tema del Dinari. Sí, exacto. Esto es lo que hicimos fue, vale, tenemos que enseñar a la gente lo fácil que es operar un Dynaric, ¿no? Y qué mejor, pues, hacer esto como un mini videojuego Sí. para que la gente en eventos como el que estuviste, Nacho, en Polonia o en ferias o así que vamos, o en salones náuticos, pues que la gente pueda experimentar. Ahora que tenemos todas esas tecnologías de la realidad virtual y todas esas cosas, pues qué mejor que utilizar eso para que la gente experimente lo que es estar a bordo de un buque de Dynaric, porque obviamente aún es bastante desconocido en ese aspecto. O sea, vemos el halcón maltés, el Black Pearl, ahora veremos muchos más superiates, pero obviamente ¿quién ha estado a bordo del halcón maltés o del Black Pearl? Ojalá todos, ¿sabes? Pero era como un poco más la manera de acercar más el Dynaric y cómo es la realidad del Dynaric a un público más amplio. Muy bien, pues Martina, oye, que ha sido un auténtico placer tenerte en este role y que nos ayudes a entender un poquito mejor, ¿no? Cómo funciona esta brutal innovación. Y nada, que nos vemos por los mares. Sí, muchísimas gracias, Nacho, y un placer estar aquí y sí, nos vemos navegando. Un abrazo. Venga, Seguimos. chao. La bitácora del role. Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más entre niños y olas de calor. Y mientras estoy grabando esto, tenemos un pedazo de garbí en la zona de Denia, del Dosel, de Piles, en nuestra zona de Valencia. Espectacular, pero yo hoy no podía porque me obligaba el curro a muchas cosas. Pero tenemos mucha actualidad, tenemos un verano de viento muy fuerte en varios de nuestros spots mágicos, como pueda ser Pozo, Tarifa y Fuerteventura, donde, bueno, mientras estoy grabando esto también tenemos una prueba un poco menor, el Bonaire Youth Slalom World Cup, que está siendo desde el 24 hasta el 28 de junio en el Caribe, en uno de esos sitios donde un día nos tendremos que escapar, pero luego nos va a venir el gran plato fuerte, ese pedazo de evento de Slalom X y de olas que va a ser en Pozo Izquierdo del 4 al 12 de julio. Es un evento largo, para caer luego en un evento en Fuerteventura, una semana de descanso para nuestros pros, del 17 al 26 de julio. Pozo sigue siendo uno de estos sitios icónicos, ya sabéis que de ahí salió nuestro Björn Dunkerberg, las gemelas de Pozo, luego Liam Dunkerberg, Marino Hill, donde está Philip Koster, donde esperamos tener un evento muy muy potente, sobre todo con saltos estratosféricos. Y la otra capital del viento que tenemos, que es nuestra Tarifa, vamos a tener un evento conjunto del 29 de junio al 3 de julio en Valdevaqueros, donde se van a juntar el wingfoil y el kite. O sea, vamos a tener un evento muy potente con más de 90 deportistas con un 60% menores de 16 años. Ahí están ya subiendo bastante promo, ya sabéis que yo suelo hablar más de windsurf, pero a este evento le vamos a hacer un seguimiento importante también, porque tanta gente joven al final nos permite saber que ya no toda la vela infantil y toda la vela juvenil viene por el mundo del Optimis. Ya sabéis que antes se hacía Optimis, 420, Ilka, windsurf con el Tecno, pero ahora ya hay muchos que están empezando con el tema del foiling desde muy pequeños, que llegan por el wing, por el kite, y que las escuelas y federaciones tenemos que entender ese cambio. Nosotros ya lo estamos metiendo en nuestro campus de verano y es una de estas cosas que tenemos que mirar mucho. ¿Y escuela de verano? Pues cómo enganchar a estos niños sin quemarlos. Ya os lo dijimos la semana pasada, os recomendamos escuelas de vela homologadas, si lo hacéis en Valencia, que veáis que tienen monitores titulados, veáis que tienen lanchas de seguridad, que tienen chalecos, que sea un juego, que vean que esto es un deporte que es para disfrutar del proceso. Hablaba con un chico que quería ver si alguien le daba clases de perfeccionamiento y aprender a planear, aprender a ir en straps, aprender a trasluchar, aprender el water star. Son muchos ratos de estar en el agua y hay veces que tener a un técnico que os enseñe ese proceso, esa clase de perfeccionamiento, os va a venir muy muy bien. Entonces nada, desde aquí Nacho, mandaros a todos un abrazote muy fuerte. Espero que estéis navegando en barco, en tabla, que esa previa de la Reina, esa previa de los Gay Games, que es una prueba que vamos a tener en Valencia, que algo os hablaré de ello la semana que viene, vaya todo bien.
y yo que pueda volver prontito al agua. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Paguas nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.